Buenas tardes. Buenas tardes. Por favor, ¿me confirma si me escuchan bien? Y se escucha bien. Sí se escucha bien. Yo los escucho como entrecortado. Nosotros te escuchamos bien, profe. Perfecto. ¿Y ahí va en mi presentación? Sí, señor. Se ve bien. Sí. ¿Y ahí pasa la diapositiva? Sí. Sí, todo bien. Bueno, aquí están 28 personas. ¿Son el grupo o falta alguien más? Profe, somos 39. ¿30 y cuántos? 39 en la llamada. 39. Ya. Ah, perfecto. Sí, ya les veo a los 39. Muy bien. ¿Y este es todo el grupo de segundo semestre o hay otro grupo de segundo semestre? No, profe, hay otro grupo que en este momento estamos en neuroanatomía que tenemos ahorita enlace contigo de 4 a 6. Ah, bueno, perfecto. Entonces este grupo ya está completo y ya podemos comenzar. Sí, profe. Bueno, listo. Creo que esta es la primera clase que tienen de la parte de neurofisiología. El coordinador del curso pues es el doctor Francisco Arias, pero esa clase del día miércoles se tuvo que reprogramar. Entonces pues ya se verán con él en las próximas clases. Hoy vamos a comenzar pues con la primera clase que es la del sistema motor. Como estas clases que tienen son de neurofisiología, aquí lo que vamos a aprender es a tratar de que apliquemos todos los conceptos que ya han estado viendo en la neuroanatomía, ¿verdad? Y eso en las neurociencias pues es lo que llamamos neuroanatomía o neurofisiología clínica. Es decir, pues para qué conocemos o para qué nos tenemos que aprender pues todas esas vías, todos esos trayectos, todas esas decusaciones con el fin de poder hacer un diagnóstico. Entonces miren que las neurociencias, la neurología es una de las especialidades donde rápidamente pasamos de la anatomía a conocer rápidamente un poco ya de la parte de manifestaciones clínicas, porque pues es que así es la neurología, ¿no? Entonces la neurología prácticamente es la aplicación y el entendimiento de la neuroanatomía para hacer un diagnóstico, para localizar una lesión, ¿verdad? En estas clases, pues espero contar con su participación. Eso pues no, me puede a mí informar pues, de cómo están los conceptos básicos y ver si tenemos que aclarar en algún punto en particular. No importa si nos tenemos que devolver, entonces pues pueden sentirse libres de hacer sus preguntas en el momento que lo necesiten. Y asimismo, pues cuando haga preguntas, cuando alguien quiera participar, opinar y toda su opinión, pues esa es la idea de la clase, que hagamos una clase pues más bien interactiva y pues que no sean las 2 horas completas aquí de una clase pues completamente magistral. Muy bien. ¿Alguna pregunta antes de comenzar? Pues, mi nombre es Juan Pablo Fernández, yo soy pues neurólogo aquí de la Fundación Valle de Lili pues de hace algunos años. Eh, Mi interés dentro de la neurología prácticamente es la epilepsia, aunque pues todos nosotros somos neurólogos generales, pero pues algunos
tenemos algunas profundizaciones o nos inclinamos más por algún grupo de patologías. Entonces, pues ese es mi principal interés. Bueno, listo. ¿Alguna pregunta antes de comenzar? Bueno, muy bien. Claro, profe. Bien, entonces vamos a hablar del sistema motor. Como saben, el sistema motor pues está compuesto de 3 componentes principales. Estos 3 componentes son lo que llamamos el sistema piramidal y el sistema extrapiramidal. En el sistema extrapiramidal, pues nosotros colocamos también al cerebelo, todo lo que no pertenece al sistema piramidal, ¿no? Este es un grupo, como ustedes han visto ya, pues el tracto corticoespinal, la vía piramidal, pues tiene su origen en la corteza cerebral y tiene su conexión directa con la médula espinal, ¿verdad? Pero pues para poder ejecutar sus tareas pues de manera correcta, la corteza cerebral recibe una serie de información proveniente de los ganglios basales con el fin de poder iniciar el movimiento y recibe otras conexiones a través del cerebelo para poder coordinar el movimiento. Este concepto, pues desde el inicio es muy importante tenerlo claro porque las diferentes manifestaciones de los problemas que pueden ocurrir en estos lugares, que ya los llamamos ya patologías neurológicas, por daño en alguna de estos sistemas, pues produce unas manifestaciones clínicas completamente diferentes, como lo vamos a ver. Son diferentes las manifestaciones de la lesión del tracto corticoespinal, es diferente la alteración de los circuitos de los ganglios basales y es diferente la alteración del circuito del cerebelo, ¿verdad? Y pues antes de comenzar con la vía piramidal, pues es importante que recordemos que tanto los ganglios basales como el cerebelo, pues además de que tienen sus funciones motoras, pues tienen también sus funciones no motoras, que pues profundizaremos un poquito en eso, ¿no? Pero tienen importantes funciones cognitivas y tienen también importantes funciones en el control de los movimientos oculares, ¿verdad? Entonces, bueno, y miremos aquí cómo está en la gráfica que ni el cerebelo ni los ganglios basales tienen conexión directa con el cordón espinal, sino toda su función la ejercen a través de las conexiones que tienen con la corteza cerebral, retroalimentando esos circuitos, ¿no? Bien, perfecto. Recordemos entonces que el tracto corticoespinal pues comienza en la corteza motora primaria, por delante de la cisura de Rolando, por detrás pues tenemos la corteza sensitiva primaria. Y aquí son importantes 2 conceptos en cuanto que nos sirven para ubicarnos topográficamente en el espacio. Y es que, pues primero el tracto corticoespinal es una vía cruzada. Eso es un concepto pues básico que quiere decir que la alteración de la corteza cerebral de un lado tiene una manifestación en el hemicuerpo contralateral. Y segundo, otra cosa muy importante es la distribución somatotópica del tracto corticoespinal en cada uno de sus trayectos, ¿no? Entonces recordemos que la distribución del homúnculo motor en la corteza motora primaria de medial a lateral o de la cara medial a la convejidad del hemisferio, pues comienza con la pierna. Posteriormente aquí tenemos la cadera, el tronco, el cuello y posteriormente el brazo, la mano, los dedos de la mano y en especial el pulgar, ¿no? Y aquí en la parte pues más inferior del homúnculo pues tenemos la lengua y los músculos de la faringe y de la laringe, ¿no? Esta distribución somatotópica en general se mantiene en el trayecto de todo el tracto corticoespinal. Hay algunas excepciones, ¿no? Digamos que para que lo recuerden como una mnemotecnia, casi siempre están mediales los brazos o mediales la cara
y después sigue el brazo y después la pierna de medial a lateral. A excepción de la corteza motora primaria, donde de medial a lateral encontramos la pierna y luego la mano y luego la cara. Y la otra excepción también es la distribución somatotópica en el cordón espinal, ¿no? En el cordón posterior de la médula espinal, que ahí la distribución de la vía, pues que es una vía diferente, también va diferente de medial a lateral, ¿verdad? Entonces esos conceptos, pues en general son muy importantes para lo que vamos a seguir viendo, ¿listo? Recordemos que el tracto corticoespinal, pues no solamente se origina de la corteza motora primaria, de hecho solamente el 50% de las fibras del tracto corticoespinal provienen de la corteza motora primaria. El resto de conexiones para conformar el tracto corticoespinal pues vienen del área motora suplementaria, como lo vemos aquí en la gráfica, por delante de la corteza motora primaria y en la cara medial. La corteza premotora, aquí un poquito más abajo, delante de la corteza motora primaria y de la corteza sensitiva primaria, ¿no? Y también de las áreas parietales de asociación. Entonces, eso es lo que llamamos las áreas de asociación motora. Y ellas también colaboran a la conformación del tracto corticoespinal. Cuando uno hace un movimiento, lo último que se activa es la corteza motora primaria, ¿no? Primero hay una serie de análisis y de planeación en las cortezas motoras de asociación para poder después ejecutar en el movimiento a través de la corteza motora primaria, ¿verdad? Bien, entonces pues cuando ustedes tienen, devolvámonos un poquito, cuando ustedes tienen problemas en la corteza motora primaria, pues la manifestación como tal es una debilidad en el cuerpo o una hemiparesia o una monoparesia, eso le vamos a dar diferentes nombres de acuerdo a donde encontramos el lugar lesionado. ¿Y alguien sabe cómo se llama la alteración de la función de las áreas de asociación motora? ¿Saben qué nombre le damos? ¿Aquinesia? Aquinesia pues significa sin movimiento o falta de movimiento. Puede tener una aquinesia por lesión de la vía motora primaria, puede tener una aquinesia por lesión gangliobasal también, ¿sí? Digamos que la aquinesia o la braquinesia yo la pondría más en el compromiso gangliobasal. Pero bueno, entonces en el caso de las alteraciones de las áreas de asociación, donde está todo lo que llamamos planeación de la actividad motora, es lo que llamamos las praxias. Entonces las praxias son una serie de planes que ocurren allá en esas áreas de asociación para que nosotros podamos ejecutar una tarea de manera organizada, ¿sí? Es decir, en el caso de las praxias, nuestra fuerza está conservada, porque la integridad de la corteza motora primaria y del tracto corticoespinal está conservada. El problema es en las áreas de asociación, en las áreas que planean. Entonces aquí hay algunos ejemplos de praxias. Entonces, por ejemplo, abotonarse una camisa. Eso es una praxis. Nosotros sabemos el patrón motor y todo lo que hay que hacer para hacer cosas tan simples como abotonarse una camisa. Utilizar unas tijeras, ¿sí? Lo mismo, peinarse. Aquí el doctor le está pidiendo a la paciente que se sirva un vaso de agua, ¿sí? Y así pueden haber muchas maneras de hacer esa evaluación de las praxias. Uno le puede decir también al paciente que coja un martillo y que haga la mímica de cómo usaría un martillo con su mano. O que prenda un fósforo y lo sople. ¿Sí? Todas esas son los que llamamos praxias. Entonces, cuando fallan las áreas de asociación motora a la alteración, le llamamos apraxia. Diferente de la alteración cuando se daña la corteza motora primaria, que le decimos hemiparesia, por ejemplo, dependiendo del tracto corticoespinal. Entonces las apraxias pueden ser de varios tipos, ¿no? Estos son unos ejemplos, ¿no? Pueden ser de patrones motores aprendidos, como lo que ya mencionamos, o a veces una secuencia de movimiento,
¿sí? Entonces aquí, este es un ejemplo de la triple secuencia de Luria, que es algo muy sencillo aparentemente, es decirle al paciente que haga secuencias rápidas de su puño, del borde y la palma, y que lo haga de manera seguida, y eso nos permite evaluar las áreas de asociación motora, ¿no? Entonces miren que antes de comenzar a pasar a la lesión de la corteza motora primaria, ese concepto, pues esto de las praxias es básico porque antes de movernos tenemos que hacer un plan. Entonces ese plan está en el área de asociación y esa alteración se llama apraxia. Y ustedes van a encontrar pues que hay apraxias de muchos tipos. Hay apraxias, a veces pacientes que tienen problemas para abrir los ojos, entonces se llama apraxia para abrir los ojos. Hay pacientes que tienen apraxias para hablar, entonces se llama apraxia del habla. Hay pacientes que tienen apraxia para cosas, por ejemplo, puede encontrarse uno cosas tan diversas como apraxia del baile, ¿sí? Puede uno encontrarse apraxias para la marcha, ¿sí? Simplemente para caminar. Entonces es algo muy diverso, pero sugiere que hay un compromiso en otro lado diferente de la corteza motora primaria, ¿bien? Y pues pasando al concepto de la vía piramidal, pues aquí es indispensable el concepto de la neurona motora superior y de la neurona motora inferior. Esencialmente el tracto corticoespinal es una vía que tiene dos conexiones, una que va desde la corteza hasta el cordón anterior de la médula espinal y otra que va desde el asta anterior de la médula espinal para conformar lo que es el nervio periférico, ¿no? Y finalmente el nervio periférico pues llega al músculo, al músculo esquelético estriado. Aquí siempre nos confundimos un poquito con el tracto corticoespinal cuando está en la médula espinal, porque pues es claro que llega de la corteza hasta las pirámides vulvares y ahí se decusa, pero pues recordemos que cuando ocupa su lugar en el cordón espinal, en el cordón lateral, el tracto corticoespinal sigue siendo la neurona motora superior. Eso es importante porque pues podemos tener lesiones de la corteza motora primaria que nos dan manifestaciones de compromiso de la neurona motora superior, así como también en el cordón espinal, dependiendo de la localización de la lesión, pero ahí sigue siendo aún la neurona motora superior, ¿no? Que a veces se confunden porque después de la decusación piensan que ya eso es neurona motora inferior, ¿no? Entonces hay que tener concepto, pues claro, ese concepto, ¿no? Y en el tracto corticoespinal, pues después de la corteza alcanza la corona radiada. La corona radiada, pues hay fibras de muchos lados. En la corona radiada hay fibras, muchas conexiones de muchos lugares. Y después de la corona radiada, pues llegamos ahí a la cápsula interna. Recordemos que la cápsula interna, pues es un tracto de sustancia blanca que tiene varias porciones, que tiene un brazo anterior, una rodilla, un brazo posterior y también unas porciones sublenticulares y retrolenticulares de la cápsula interna, ¿no? Y aquí nos importa pues el brazo posterior de la cápsula interna, que es donde está el tracto corticoespinal. Y así como está en el dibujo, pues el tracto corticoespinal en este lugar tiene una distribución somatotópica, de adelante hacia atrás con el brazo, el tronco y la pierna, ¿no? Y recordemos además que el tracto corticovulvar está en la rodilla de la cápsula interna. ¿Alguien recuerda qué es el tracto corticovulvar? ¿Me escuchan? Profe, ¿cómo qué es el tracto córtico-vulvar Sí. o el recorrido? Sí, ¿qué es el tracto corticovulvar? ¿A qué hace referencia cuando uno habla de tracto corticovulvar? ¿Nadie? Bueno, recordemos que el tracto corticovulvar es el tracto corticoespinal para los pares craneales motores. Es decir, que el tracto corticovulvar pues no llega hasta las pirámides porque no se decusa. En las pirámides, el tracto corticovulvar se decusa a nivel del par craneal que corresponde. Por ejemplo, el tracto corticovulvar para el control del movimiento de la cara, pues comienza en la corteza, llega al tallo y en el tallo tiene que hacer una decusación para llegar al núcleo motor del nervio facial en el lado contralateral. O lo mismo con el núcleo del hipogloso, o con los músculos de la faringe o de la laringe en el núcleo ambiguo. Entonces es un tracto que comienza en la corteza,
llega al tallo y se decusa para llegar al par craneal. Eso quiere decir que la neurona motora superior comenzó en la corteza motora primaria y la neurona motora inferior comienza en el núcleo del par craneal en el tallo. Es decir, que ese córtico vulvar solamente llega hasta ahí, hasta el núcleo motor, y ya no llega ya hasta las pirámides, ni se decusa ni nada de esas cosas. Si es claro ese concepto, si lo habían escuchado, y pues ahí lo relevante es que el tracto corticovulvar pasa por la rodilla de la cápsula interna, ¿no? Bueno, y recordemos que la distribución somatotópica pues también se mantiene en el pie del pedúnculo. Recordemos que este primer quinto medial del pie del pedúnculo corresponde a fibras frontopónticas y ahí pues siguiendo en el tracto piramidal la distribución somatotópica de medial a lateral, la cara, el brazo, el tronco y la pierna, ¿no? Y al llegar a la médula espinal, en el cordón lateral de la médula espinal, pues el tracto corticoespinal también tiene su distribución somatotópica. Entonces miren aquí de medial a lateral y de adelante para atrás también el brazo, el tronco y la pierna. ¿Bien? Bueno, y esa es la vía, ese es el objetivo del tracto corticoespinal, que es llegar al asta anterior de la médula espinal. Bueno, entonces este es uno de los conceptos claves de la clase para que me pongan más atención aquí en un momentico, ¿no? Entonces recordemos, cuando nosotros tenemos compromiso de la neurona motora superior, pues nos da manifestaciones diferentes de cuando se compromete la motoneurona inferior. Entonces, en el caso de ambas motoneuronas, pues ambas producen debilidad o pérdida de fuerza. Dependiendo del grupo muscular que esté comprometido, le vamos a dar varios nombres. Ambos, como tal, tanto la motoneurona superior y la motoneurona inferior, producen disminución del trofismo, ¿sí? En el caso de los reflejos, en el caso de la neurona motora superior, los reflejos se aumentan, y en el caso de la motoneurona inferior están disminuidos o ausentes. El tono muscular en la lesión de motoneurona superior está aumentado y en la motoneurona inferior está disminuido. La presencia de reflejos patológicos, pues la tenemos es en la motoneurona superior. Ahí nos acordamos más del signo de Babinski, que ustedes ya lo han escuchado. Y en la motoneurona inferior, pues no hay respuestas patológicas. Y tenemos algo que se llaman fasciculaciones, que en el caso de la lesión de la motoneurona superior están ausentes y en el de la motoneurona inferior están presentes. Entonces, esta diferencia entre la lesión de una neurona motora superior y motoneurona inferior, entonces nos permite inferir la función del tracto corticoespinal en el control motor, ¿sí? Entonces, cuando hay lesión del tracto corticoespinal, tenemos manifestaciones en todos estos aspectos. Tenemos manifestaciones en la fuerza, ¿sí? En el en el trofismo, en los reflejos, en el tono muscular. Tenemos reflejos patológicos en algunos y tenemos fasciculaciones en otros, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para saber cuando hay pérdida de fuerza o cuando hay debilidad? Entonces, miren aquí abajo el doctor está, ustedes ven la flechita, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Entonces aquí el doctor está haciendo una evaluación de la fuerza, está haciendo evaluación de un grupo más muscular en los miembros inferiores. Entonces el paciente está intentando elevar la pierna y él está haciendo resistencia para abajo para evaluar la fuerza. Entonces todo eso nosotros lo evaluamos, le damos un valor y todas esas cosas, pero pues el concepto esencial es ese, ¿no? También evaluamos los reflejos con un martillo de reflejos. Esto es algo que pronto ya deben comenzar a poner en práctica. El martillo de reflejos pues es muy fácil de conseguir y pueden comenzar a practicar pues por ahora ahí en la casa con la familia y todo eso. Tiene una técnica y esas cosas. Ahí siempre el doctor coloca su mano antes de golpear con el martillo de reflejos para no percutir sobre una prominencia ósea, ¿no? Aquí en el otro estamos evaluando el tono muscular. Ahí simplemente estamos haciendo movimientos pasivos de las articulaciones. Del codo lo podemos hacer en el codo, lo podemos hacer en la muñeca y evaluamos si hay resistencia o no hay resistencia al movimiento pasivo de las articulaciones. Y aquí en esta foto pues estamos evaluando el Babinski, o para que tenga uno el concepto más claro y no se aprenda el epónimo, que es importante, la respuesta plantar. Entonces la respuesta plantar normal
como ustedes saben, cuando hacemos un estímulo por la cara lateral de la planta y de lateral a medial lo llevamos hasta el grueso, hasta la base del grueso artejo, lo que debe pasar normalmente es que el grueso artejo se flexiona y los artejos lo siguen, como en un abanico, ¿no? Entonces eso es lo normal, eso es lo normal de la respuesta plantar. Lo anormal es que la respuesta plantar sea extensora, que cuando hacemos el mismo estímulo, entonces lo que pasa es que el grueso artejo se extiende y los demás artejos también se extienden igualmente como el abanico, ¿verdad? Entonces esa es la respuesta o el anormal de respuesta de plantar extensora signo de Babinski. Olviden que los niños hasta el año de vida, mientras se mieliniza su tracto corticoespinal, es normal que tengan una respuesta plantar extensora, ¿verdad? Y pues como para que no se olviden y tengan un poquito más fácil de recordar cómo es lo de la neurona motora superior y motoneurona inferior, miren que en el caso de la neurona motora superior, casi todo está hacia arriba, ¿sí? Los reflejos aumentados, el tono muscular aumentado, ¿sí? Y la respuesta plantar extensora, con el dedo gordo hacia arriba. Entonces, en el caso de la lesión de motoneurona superior, todo va hacia arriba. Los reflejos, el tono y el grueso artejo. Y en el caso de la motoneurona inferior, pues todo va hacia abajo. Los reflejos, el tono muscular y la respuesta plantar es normal o es flexora o es neutra en ese caso, ¿sí? Entonces es algo para acordarse bien de eso. La atrofia en la neurona motora superior y motoneurona inferior siempre se presenta, pero pues eso depende del tiempo de evolución de una lesión del tracto corticoespinal, porque es algo que no vemos de inmediato. Tiene que pasar unos meses por lo menos después de la lesión del tracto corticoespinal o de la lesión de motoneurona inferior para que nosotros veamos el compromiso del trofismo. Entonces realmente no es algo, pero finalmente en ambos está comprometido. Y con respecto a las fasciculaciones, es un signo de lesión de la motoneurona inferior. Las fasciculaciones seguro que las han visto. ¿A alguien le han dado fasciculaciones? Profe, pues yo recuerdo cuando hay una lesión, creo que es del hipogloso, que se presentan fasciculaciones en la lengua que son como eh, movimientos involuntarios, ¿no? Muy bien, exacto. Cuando se daña el hipogloso, es decir, cuando hay una lesión de la neurona motora inferior. El par craneal es una neurona motora inferior, ¿no? Porque por encima lo está controlando el tracto corticoespinal. Muy bien, pero ¿a alguien le han dado fasciculaciones en su cuerpo o no? ¿Alguien las ha sentido? Pues, profe, espasmos luego de mucho ejercicio que genera movimientos, ¿no? Exacto, esas son fasciculaciones. Las fasciculaciones son contracciones involuntarias de un grupo muscular. Ustedes seguro que las han sentido en grandes músculos, así como dicen, por ejemplo, en el cuádriceps o en el bíceps cuando hacen ejercicio, que uno se mira y uno ve cómo el músculo hace pequeños brincos, uno lo ve a simple vista, ¿no? O sea que una fasciculación no siempre es patológica, ¿sí? Eso es muy importante porque los grupos de personas que más nos dan fasciculaciones generalmente somos los médicos, ¿no? Porque pues sabemos qué son las fasciculaciones, las identificamos y pues nos damos cuenta de qué es, ¿no? Pero la fasciculación no es patológica siempre. Para que sea patológica la fasciculación, pues tienen que estar también los otros signos de lesión de motoneurona, ¿sí? La pérdida de reflejos y todas esas cosas, pero es una lesión, es un compromiso de la lesión de la motoneurona inferior. Otra fasciculación muy frecuente son las fasciculaciones en los párpados. ¿Les ha pasado o no? Yo creo que a todos les tiene que estar pasando ahorita. Sí, profe, la verdad, a mí Claro, bastante. eso quiere decir que estás estudiando entonces la suficiente neuroanatomía, ¿no? Las fasciculaciones en esta parte del párpado y en esta parte aquí de arriba del párpado son muy frecuentes, ¿no? Eso quiere decir que cuando uno pasa la noche, trasnocha, está estresado, tiene ansiedad, toma mucha cafeína o hace ejercicio, entonces uno ve aquí la fasciculación del párpado, ¿no? Que eso pues eso es algo completamente normal, eso no es patológico ni mucho menos, ¿no?
Entonces ya a todos ya les queda claro qué es la fasciculación, ¿no? Bueno, listo. Bueno, entonces le damos algunos términos, ¿sí? Yo te tenía una pregunta sobre la atrofia de los, pues como daños de neurona motora superior e inferior. Es que tenía entendido que en una de las dos como que se hacía más rápido. Ujú. Eso es cierto, generalmente la neurona motora inferior, ¿sí? Realmente la lesión de la neurona motora inferior podemos ver la alteración del trofismo un poco más rápido, es cierto, porque la neurona motora inferior tiene un efecto de alimentar el músculo. Entonces el daño hace que el músculo se atrofie más rápido. Sí, eso es cierto, pero toma tiempo, ¿no? Toma un tiempo, vamos por lo menos unas semanas, ¿sí? Cuando eso sucede. Y entonces le damos diferentes nombres a la pérdida de fuerza, ¿no? Recuerden que estamos hablando del tracto corticoespinal. Entonces, cuando hay compromiso o debilidad o pérdida de fuerza, entonces le llamamos paresia, ¿sí? Y llevan un prefijo dependiendo del lugar que esté comprometido. Entonces, una hemiparesia es un compromiso de pérdida de fuerza, un compromiso motor de todo un lado del cuerpo, que puede comprometer tanto la cara como el brazo y la pierna, o a veces solamente el brazo y la pierna, ¿sí? Entonces eso es paresia. Y le damos el nombre de plejía cuando no hay ningún tipo de movimiento, ¿sí? Es decir, cuando nosotros le pedimos al paciente que haga fuerza contra resistencia y que ni siquiera vemos que el músculo es capaz de contraerse, eso se llama plejía, ¿sí? Y cuando hay algún grado de parálisis, le ponemos paresia, que eso nosotros lo calificamos, y bueno, eso ahorita no es el objetivo de eso, pero esa es la diferencia entre plejía y paresia. Entonces podemos tener hemiparesia, podemos tener hemiplejía. Si por ejemplo ya ponemos que si la debilidad es de ambas piernas, entonces eso se llama paraparesia. Si la debilidad es solamente de una extremidad, entonces le damos monoparesia braquial o monoparesia crural. O si la debilidad es de los miembros superiores, por ejemplo, entonces eso lo llamamos diparesia o diplejía, ¿sí? O si la debilidad es de ambas hemicaras, si tenemos una parálisis facial bilateral, entonces le llamamos diparesia facial o diplejía facial. O si el compromiso motor es en las cuatro extremidades, entonces le llamamos cuadriparesia o cuadriplejía. Entonces, todos estos términos que acabamos de ver son muy importantes, tanto el concepto básico de la neurona motora superior como de la neurona motora inferior, hasta el nombre los términos que le damos al déficit motor en determinado lugar del cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo, por ejemplo, una lesión, cuando yo tengo un paciente que tiene una hemiplegia, entonces yo ya puedo asumir que el paciente tiene un compromiso en algún lugar del tracto corticoespinal, ¿sí? Si la debilidad es del brazo y de la pierna, entonces yo ya me imagino en qué parte del tracto corticoespinal está la lesión. Si la lesión está en la corteza cerebral, yo ya me imagino cómo es la lesión. Si la lesión está en el tallo cerebral, en el puente, en la parte anterior del puente, yo ya sé cómo sería la manifestación en cada paciente. Si la lesión es en el cordón espinal, un paciente puede tener una lesión en el cordón espinal a nivel de la columna torácica, por ejemplo, y tener paraplejía o tener paraparesia, o puede tener una lesión alta en la columna cervical después de un trauma raquimedular acá, y puede tener una cuadriparesia o una cuadriplejía, ¿no? Y si se lesiona la neurona motora inferior, pues tengo una parálisis, ya sea con signos de lesión de motoneurona inferior, que en ese caso tengo más frecuentemente una monoparesia, ¿sí? Y pues ya es diferente si tenemos lesiones o de la unión neuromuscular o del músculo, ¿no? En ese caso ya no las manifestaciones son tanto de compromiso de motoneuronas, sino de otras cosas, ¿no? Bueno, entonces, algunas preguntas breves para que rápidamente las respondamos. Diferencia entre ambos pacientes. Un voluntario. Todavía nos queda, porque todavía nos queda un poquito de tema. ¿Alguno? ¿Qué diferencia entre ambos pacientes? Pues una de esas es Profe, análisis facial periférica y otra central. Eso, expliquemos cuál es el central y cuál es el periférico.
Pues el periférico pareciera ser... Es que no alcanzo a ver bien la imagen. ¿No se ve bien? No, sí, sí, creo que El de la sí. izquierda, Este es el de la izquierda. No, Ajá. sería el de la derecha. El periférico el de la derecha porque está comprometida también la parte superior de la cara. Eso, muy bien, perfectamente. Entonces, en el caso de la derecha, el paciente tiene parálisis facial periférica. Para saberlo, yo le estoy pidiendo aquí al paciente que cierre los ojos y que sonría o que me muestre los dientes, ¿verdad? Entonces, en este paciente, ¿qué lado de la cara es el que está paralizado? Derecha. el izquierdo. Izquierdo. ¿Este? ¿Izquierdo? ¿Seguro? Siempre la derecha. Ah, no, sí, la derecha. Exacto, derecho. Entonces, miren aquí el derecho. Este ojo no se cierra. El músculo orbicular de los párpados pues, está inervado por el nervio facial. Y al sonreír, miren que la comisura labial se desvía para el lado sano. Entonces, este paciente tiene una parálisis facial periférica. Eso quiere decir que la lesión es ipsilateral o contralateral. Ipsilateral. Es ipsilateral, pues exactamente. Entonces, miren acá, en la parte de abajo el paciente también está intentando elevar las cejas. Y si ven que solamente se ven las arrugas en el lado izquierdo, bien. Y en el lado derecho, pues tenemos el paciente con parálisis facial central. Miren que aquí cuando le pedimos que sonría, miren que la comisura labial también se desvía para el lado sano, pero al pedirle que elevamos la frente, miren que la contracción del músculo frontalis es simétrica. O sea que este paciente tiene una lesión ipsilateral o contralateral. 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 Contralateral, exactamente. Entonces esa es la diferencia, ¿no? Y esta paciente, ¿Es periférica? entonces miren que aquí se ve mejor, entonces le estamos pidiendo, aquí está la paciente en reposo, aquí le estamos pidiendo que sonría, miren cómo la comisura labial se desvía para el lado contralateral, aquí le estamos pidiendo que cierre los ojos y miren que el ojo derecho no cierra completamente, que eso se llama el fenómeno de Bell, y aquí le estamos pidiendo que eleve las cejas y miren cómo se ven de bien solamente las arrugas del lado izquierdo y no las del derecho, entonces tiene una parálisis facial periférica, ¿verdad? Esto ustedes ya saben por qué sucede, ¿no? Ya recordemos que la, que la parte superior de la cara tiene una representación bilateral en la corteza cerebral, ¿no? Entonces, por eso una lesión periférica me da una parálisis tanto del tercio superior como del inferior, y una parálisis facial central, pues solamente me da una parálisis del tercio inferior de la cara, ¿no? Bueno, vean esta foto un minutico y me dicen qué opinan. Este es un paciente de 70 años, de 60 años, que es hipertenso y es diabético. Y viene al servicio de urgencias porque súbitamente notó un síntoma neurológico, ¿sí? Entonces, como tenía ese síntoma neurológico y llegó rápidamente al hospital a las 2 horas del inicio de los síntomas, entonces le hicimos una imagen del cerebro de resonancia magnética. Esto es un corte axial en donde nos encontramos una lesión. Entonces, analicen el paciente y alguien que me diga qué opina. ¿Alguien? ¿Listo? ¿Listo o no? Entonces aquí el paciente llega. Aquí miren que ahí que ven. ¿Sí ven que tiene parálisis del tercio inferior de la cara, cierto? Sí, profe. ¿Sería del lado izquierdo, profe? Exacto, una parálisis facial central del lado izquierdo, exactamente.
que está producido por esta lesión, ¿no? Que esa es una lesión, este es un infarto cerebral pequeño. Miren que está ubicado en la convejidad, en la cara lateral del hemisferio. Entonces, por eso solamente es un infarto muy pequeñito y solamente me da como manifestación una parálisis de la cara. Pero esta foto es ahí mismo, a los pocos segundos, ¿sí? Que ustedes ven que, si ven que ya no tiene parálisis facial, ¿cierto? Sí. Y él me dice, ¿por qué no? ¿Por qué ya no? ¿Qué pasó acá? En este Google Meet yo no los puedo ver, ¿cierto? Yo no los puedo ver los nombres ni nada de eso. Solamente veo mi presentación. Sí, profe, Entonces, creo que te toca salirte de la presentación para ver los nombres. no, pero si no... Bueno. Entonces, es mejor por el Zoom, me parece. Entonces, ¿qué opinan? ¿Qué diferencia hay entre esta foto y esta foto? ¿Por qué está sucediendo eso? Porque aquí sí tiene parálisis facial central, porque de hecho la tiene que tener porque tiene una lesión cerebral, y porque aquí no la tiene. Porque, Pues, profe, la verdad no estoy seguro, pero pues podría ser porque pues, esta representación bilateral de la corteza se da por el lazo corticobulbar, entonces pues puede como estar supliendo. Ujú. Pues no por el corticobulbar, pero pues, sí por otra zona. O sea, de hecho tenemos una lesión corticobulbar porque se lesionó la conexión cortical con el núcleo motor del facial, ¿no? ¿Con el AS? Entonces, miren, aquí lo que pasa es que aquí yo al paciente le estoy dando una orden. Le estoy diciendo, muéstrame los dientes, ¿sí? Entonces me puedo dar cuenta fácilmente de la parálisis facial. Pero aquí en este momento resulta que lo que yo le hice, lo que le dije al paciente fue contarle un chiste malísimo y a él le dio mucha risa, ¿sí? Entonces mire que lo que pasó acá es que a él lo que pasó es que le dio risa, ¿sí? Le dio risa y eso es una emoción. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el tracto corticoespinal también tiene que tener conexiones con las áreas del cíngulo para la expresión de las emociones, ¿sí? Entonces, así como los ganglios basales tienen otras funciones que son no motoras, el cerebelo también que tiene otras funciones no motoras, pues el tracto corticoespinal tiene que tener conexiones con las vías, con los centros de la corteza cerebral que controlan nuestras emociones, ¿de acuerdo? Entonces este paciente sí tiene parálisis facial, claro que sí porque tiene una lesión, pero aquí lo que hice yo fue activar otra conexión, que fue activar las conexiones del tracto corticoespinal con el sistema límbico, ¿no? Bueno, muy profe, bien. ¿Sí? ¿Alguien va a preguntar? sí, entonces ahí pues uno puede decir cómo se ve afectada esa parte de planificación, pues el paciente no puede hacerlo como porque quiere, sino que se puede mover la cara, es más por como reflejo ante el chiste, que es más lo asociativo. Exactamente, eso nos permite entender que el tracto corticoespinal tiene otras influencias, ¿no? Así como hay influencias en la planeación motora con las áreas de asociación, también tenemos influencia del sistema límbico, ¿sí? Muy bien, Sí, y una Profe, una pregunta. pregunta. ¿sí? ¿Eso ocurre como en todas las parálisis faciales o solamente en la central? Eso ocurre más que todo en la central. Entonces esa es una buena pregunta, ¿no? Porque ahí estamos, que en el caso de que se lesione la neurona motora inferior, pues ahí sí nos queda más difícil, ahí necesitamos llegar a tener íntegra la neurona motora inferior para poder activar la corteza, ¿no? Si no, no podemos activar la neurona motora inferior. Esa es una buena pregunta. Muy bien. Profe, una pregunta. ¿Pero esto entonces se toma como un reflejo? ¿O Claro, simplemente que... es una emoción, es una conexión de un sistema diferente, Vale, profe, gracias. el sistema límbico. Bien. Bueno, continuemos. Entonces, ¿qué diferencia hay entre estas dos lesiones? Entonces miren que aquí el paciente está dibujado partido en mitades.
está sombreada la zona que tiene el problema, y aquí coloreada en otro color está el sitio de la lesión, ¿no? Entonces, en este paciente, ¿qué diferencia hay entre esta lesión y esta lesión? Porque pues si vemos la zona sombreada, ambos dan hemiparesia, ¿no? Miren que comprometen tanto la fuerza de la cara como el brazo y como la pierna. Y aquí también, pero el sitio de lesión es diferente. Entonces, ¿quién me dice qué diferencia entre esto y esto? Pues el de la izquierda parece ser ya de las referencias de los núcleos basales y el de la derecha es como un daño general que incluye corteza. Exacto. Sí, pues no estamos hablando todavía de los ganglios basales, pero este lugar a qué correspondería en el tracto corticoespinal. Después de la cápsula interna. Esto es aproximadamente la cápsula interna, ¿sí? Y en este caso tenemos una lesión más grande. Miren que está comprometida tanto la corteza como la cápsula interna. Es decir, que qué diferencia hay entre esta hemiparesia y esta hemiparesia. Recordemos que en este caso la función de la cápsula interna, o en el brazo posterior de la cápsula interna, pues más que todo va a ser el tracto corticoespinal, ¿no? Pero aquí, ¿qué otras funciones tenemos en la corteza, además del área motora? Asociación. Áreas sensitivas, ¿qué más? Áreas del lenguaje, ¿sí? Todas esas son funciones corticales, ¿sí? Áreas del lenguaje. ¿Qué otra cosa tenemos? En la corteza occipital, por ejemplo, tenemos los campos visuales, ¿sí? En la corteza frontal más adelante tenemos el control del movimiento ocular. Es decir, que la diferencia entre esta y esta es que aquí el paciente tiene una hemiparesia pura, solamente tiene compromiso del sistema motor. Toda su sensibilidad y todas sus funciones corticales están completamente conservadas, ¿sí? Y en el otro caso tenemos la hemiparesia del lado derecho, pero tenemos otras manifestaciones, porque es una lesión que es más grande, ¿sí? Y que está comprometiendo otros lugares. Es decir, que aquí tenemos también un compromiso de hemiparesia con otro problema, por ejemplo, tener afasia, ¿sí? Por ejemplo, tener déficit sensitivo contralateral, por ejemplo, tener compromiso del control de los movimientos oculares. Entonces esa es la diferencia entre uno y otro, ¿no? Y esto pasa, por ejemplo, aquí miren, estos colores hacen referencia a los territorios vasculares de los hemisferios cerebrales, ¿no? Entonces, como recordarán, pues la parte amarilla hace referencia al tracto, a la representación vascular de la arteria cerebral anterior, el rojo la arteria cerebral media y el azul la arteria cerebral posterior, ¿no? Entonces, si a mí se me compromete la arteria cerebral media izquierda, como en este caso, a mí se me compromete, miren toda la zona que irriga, que se me compromete tanto la corteza más de la hemiparesia, tengo otras manifestaciones, ¿sí? Bien, es claro ese concepto, ¿verdad? Entonces miremos ahora esto. Miren este paciente que aquí le hicimos una imagen de tomografía de cráneo en cortes axiales. Esta es una imagen de resonancia magnética, también axial. Y estas son imágenes de arteriografía, ¿sí? Vamos a centrarnos en la A y en la B. Entonces en la A lo que vemos en la imagen de tomografía, miren aquí adelante los ojos, ¿sí? Miren aquí los ojos, miren, aquí está, este es el cristalino, la parte del polo anterior y el polo posterior del ojo. Entonces miren que aquí en este caso los ojos del paciente están mirando hacia la izquierda, ¿sí? Y en el examen de resonancia magnética, miren en la flechita que el paciente tiene un infarto cerebral en el lado izquierdo, así como les acabo de decir, un infarto cerebral en el territorio de la arteria cerebral media izquierda. Entonces, esto es un concepto básico de la neurología, y es que en este caso que hay una lesión vascular,
pues la manifestación es la pérdida de función. Entonces, por eso, cuando yo tengo una lesión de la corteza cerebral aguda, isquémica, en este caso, me da una hemiparesia en el lado contralateral, me da afasia, y me da otro síntoma cortical, que es la pérdida del control de los movimientos oculares. Entonces, en el caso de una lesión aguda, en el caso del infarto cerebral, miren que la mirada se desvía hacia el lado izquierdo, ¿sí? Entonces hay una pérdida de función, se pierde el control sobre el área motora para el control del movimiento ocular, y por eso los ojos se desvían para un lado, ¿sí? Porque solamente está trabajando la corteza cerebral que está sana en el lado derecho. Entonces eso es un signo cortical que en el contexto de un paciente que tiene una hemiparesia, pues me puede dar una información de que ese paciente tiene probablemente una lesión muy grande para haber llegado tanto al tracto corticoespinal y por delante a las áreas del control de los movimientos oculares. Entonces ese paciente estaría así, tendría una hemiparesia de todo el lado derecho y los ojos desviados hacia la izquierda. ¿Sí? Eso es lo que pasaría, por ejemplo, en una lesión vascular, que esto, créanme que son de las urgencias neurológicas más frecuentes. Un paciente con un ataque cerebrovascular isquémico, ¿sí? Que tiene un cuadro de afasia, de hemiplegia y los movimientos oculares desviados para un lado, ¿no? Listo. Y este es otro ejemplo. Entonces, miren, ¿no? Sí, ¿quién va a preguntar? Yo, profe, dependiendo del lado en que esté la lesión, ¿va a ser los movimientos de los ojos contralaterales? En este caso lo que serían, depende cómo lo mires. Si lo estás mirando ipsilateral a la lesión, en este caso, ¿sí? O contralateral a la hemiparesia, pero por convención, ipsilateral al sitio lesionado, ¿sí? Listo. En el caso de ipsilateral a la lesión, exactamente. En el caso de la lesión vascular, porque aquí les voy a poner otro ejemplo de este paciente que tiene, que esto es una imagen de resonancia magnética y donde vemos una lesión en el hemisferio derecho, ¿no? Esto es derecho y esto es izquierdo. Miren aquí arriba en la fotico en el hemisferio, viéndolo de lado, dónde está esa lesión. Esta es una lesión vascular, eso no importa, esta es una malformación cavernosa que me da como manifestación crisis epilépticas. Es frecuente que estas lesiones den crisis epilépticas. Entonces, en el caso de las crisis epilépticas, resulta que las neuronas se hipersincronizan y lo que hay es un aumento de la función. ¿Sí? Como vimos en la parte vascular, las neuronas pierden su función. Y miren que en el caso de la epilepsia, las neuronas se hipersincronizan, aumentan su función. Entonces, ¿qué creen que va a pasar cuando un paciente con esta lesión tenga una crisis epiléptica? Vamos a verlo. Me avisan si va a poner a correr el video, me avisan si lo ven bien. ¿Listo? Entonces, ¿qué le vieron? Desvía sus ojos, pero esta vez sería contralateralmente, ¿no? Eso, excelente, eso era lo que quería que vieran. Entonces miren que en este caso, porque es que eso también es control del sistema motor, ¿sí? También tenemos pues el área del control de los movimientos oculares, ¿no? Miren que esta zona del área frontal medio y con la parte posterior del giro precentral, ¿sí? Entonces miren, ahí está y una crisis epiléptica entonces me produce
aumento en la función. Entonces aquí al lado la paciente está teniendo una crisis epiléptica. Miren que una crisis epiléptica no siempre es de caerse al piso y sacudirse como estamos acostumbrados a verlo. De hecho, esta paciente no perdió la conciencia durante la convulsión. Y esta paciente, la manifestación que le da su crisis epiléptica es una desviación de los ojos hacia la izquierda, de los ojos y de la cabeza, ¿no? ¿Sí? Profe, Entonces, en el hay caso de la crisis epiléptica, el aumento de la función lo que hace es llevar los ojos al lado contralateral. ¿Por qué? Por la hipersincronía. ¿Sí? ¿Quién va a preguntar? Te quería preguntar que es que en medio de la crisis pues yo noté que ella siempre mantuvo los ojos como hacia la izquierda, sin embargo a veces como que el cuello no lo movía completamente hacia la izquierda y pues esos movimientos se supone que son coordinados. ¿Eso por qué se da? Sí, muy bien por la observación, pero mira que sí se mueve el ojo, sí se mueven los ojos con la cabeza. Mira, ¿sí ves? Sí, es que ahí se desvían. Y en este momento, aquí más adelantico, aquí más atrasito, sí, mira que está ahí. Y mira que se desvían al tiempo los ojos y la cabeza. ¿Sí ves? Ah, ok, y siempre se mantiene así, ¿no? Exactamente. Aunque a veces, Varía un poquito y se mueve para el otro lado, pero mira que siempre los ojos tienden para ese lado y la cabeza también para ese lado. ¿Sí? Entonces sí, pero ah, muy bien por la observación, porque eso es muy importante en el análisis de una crisis epiléptica. Para dónde van los ojos, para dónde va el cuello, para dónde van los brazos. ¿No? El tema motor, pues es de todo, ¿no? Lenguaje, movimiento ocular, locomoción, bueno, en fin. Listo, Profe, una diferencia. pregunta. Sí, Cuando ella giraba un poco la cabeza hacia la derecha, ¿era por esa misma epilepsia o porque ella era capaz de moverla hacia la derecha? porque ella es capaz, eso es lo que te estaba diciendo, es que ella durante la crisis, mira que no pierde la conciencia, ¿sí? Porque tiene todavía control, entonces por eso ya la cabeza se le desvía a un lado, pero como es consciente, ella puede tratar de volverla un poco a donde está, porque no ha perdido la conciencia, ¿sí me entiendes? Sí, profe. Esto en el término epiléptico lo llamamos una crisis focal sin pérdida de conciencia. ¿Focal por qué? Porque hay un foco epiléptico en un sitio lugar del cerebro, en el lóbulo frontal que da esta manifestación. Muy bien. Bien, entonces diferencia entre estas dos lesiones. Entonces miren aquí en de la izquierda qué está pasando. El paciente tiene una hemiparesia, pero que respeta la cara. Miren que compromete el brazo y la pierna, pero no la cara. En este caso, uno puede tener lesión en dos lugares. Puede tener una lesión en la corteza cerebral a nivel del homúnculo, ¿sí? Un área pequeña que comprometa tanto la representación en el homúnculo del brazo y de la pierna, y me dé solamente esa manifestación, o una lesión debajo del puente, que recordemos que debajo del puente pues ya no está el núcleo facial. Entonces una lesión debajo del puente en el tracto corticoespinal y antes de la decusación, pues me da una hemiparesia que no compromete la cara. Y en el de la derecha, miren aquí que una lesión puntual en la corteza a nivel de la representación del homúnculo motor donde está la cara y el brazo, pues solamente me compromete la cara y el brazo. Y en estas dos, ¿qué diferencia hay? Entonces miren que este paciente, de acuerdo a los términos que vimos de pérdida de fuerza, ¿a qué corresponde? ¿Cómo le llamarían a esto? ¿Y cómo le llamarían a esto? ¿Monoparesia? Exacto, una monoparesia braquial. Posibilidades. Podríamos tener una lesión puntual en el homúnculo en el área del brazo, ¿sí? Posibilidades. Podríamos tener una lesión fuera del cordón espinal a nivel del plejo braquial, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué diferencia hay entre esta lesión y esta lesión? ¿Cómo hago yo para saber si esta monoparesia se produjo por una lesión aquí o por una lesión acá? Los reflejos, profe. Eso, excelente. Ya entonces yo ya me sé los signos de lesión de neurona motora superior y de lesión de motoneurona inferior. Entonces, si la lesión fuera acá, pues yo a este paciente le examino la fuerza, el tono muscular,
los reflejos y me da cuenta que todo está disminuido. Y además me acerco y veo que tiene fasciculaciones. Entonces, listo, tiene lesión de neurona motora inferior. Pero lo examino y encuentro los reflejos aumentados, encuentro espasticidad, es decir, ese es aumento del tono muscular, y le hago el signo de Hoffman y es positivo. Entonces ya este paciente tiene signos de lesión de neurona motora superior, o sea, tiene lesión, puede ser en la corteza cerebral, ¿no? Y lo mismo en el paciente de la izquierda, ¿no? Puedo tener una lesión puntual en la corteza motora, debilidad en la pierna, ¿sí? O me hago signos de lesión de neurona motora superior al examinarlo, o lesión en el plego lumbosacro, me da signos de lesión de neurona motora inferior, ¿sí? Bueno, muy bien. Esto es, por ejemplo, lo que pasaría en el caso de la monoparesia crural en un infarto cerebral del territorio de la arteria cerebral anterior. Miren que como la arteria cerebral anterior irriga la cara medial del hemisferio, aquí como está en el ejemplo de la resonancia magnética, una lesión de la cerebral anterior izquierda a nivel en este lugar, pues me da como manifestación una monoparesia del miembro inferior derecho, ¿no? Bueno, perfecto. ¿Está José por ahí? ¿Residente? Sí. Sí, Doc, por acá estoy. Ah, bueno, José. Entonces, José, y bueno, dos cosas que pueden ser importantes para la clínica en el caso de la lesión de motoneurona superior y motoneurona inferior, es que agudamente, cuando un paciente nos llega a urgencias agudamente, mire que a veces uno en un ataque cerebrovascular, a veces el paciente llega con una pérdida de función completa. Miren que a veces uno no encuentra ni la hiperreflexia, ni la hipertonía en el paciente que se presenta agudamente, sino ya vemos esos signos después de unas horas de la lesión, ¿sí? Entonces es importante tener ese concepto en cuenta porque a veces son muy importantes los síntomas que el paciente viene refiriendo o que la familia viene refiriendo, porque uno en el examen a veces agudamente no encuentra la hiperreflexia en el paciente con ACV agudo o la espasticidad, ¿no? Entonces nos guiamos clínicamente más por otras cosas. Y la otra cosa es que la lesión del tracto corticoespinal puede dar un compromiso diferencial de los músculos o flexores o extensores en las extremidades, ¿sí? Miren que en el miembro superior se daña el tracto corticoespinal, es más la extensión. Es más débil también la flexión de la rodilla que la extensión de la rodilla, ¿sí? Predomina más la extensión de la rodilla. Entonces son cosas también que clínicamente le ayudan a ver a confirmar si hay espinal, ¿no? Bueno, esto de parálisis facial ya lo vimos, de parálisis facial periférica y parálisis facial central. Este paciente pues puede tener una hiparesia braquial. Miren que en este caso una lesión puntual en el cordón espinal puede dar esa manifestación. Este paciente que tiene una paraparesia puede tener una lesión más frecuentemente de la columna torácica hacia abajo, ¿sí? Sea columna torácica en el cordón espinal o sea a nivel de los plejos, pues que ya vimos la diferencia para hacer la diferencia entre la motoneurona superior e inferior, o una lesión en la cara medial de ambos hemisferios, ¿sí? Digamos un tumor que se coloca ahí estratégicamente y compromete el área de la pierna en el homúnculo en ambos lados, también me puede dar una paraparesia. Y este paciente, pues, que puede tener una cuadriparesia, puede ser una lesión bilateral de los nervios, ¿sí? Por un problema que llamamos polineuropatía, se comprometen varios nervios en varios lugares al mismo tiempo, o una lesión alta en el cordón espinal o en el bulbo o en el tallo, puede dar una cuadriparesia o cuadriplejía, o una lesión en el cordón cervical, o una lesión bilateral de la corteza cerebral, ¿no? Bueno, y para terminar la vía corticoespinal, entonces veamos este caso. Entonces miren esta mujer que tiene 77 años, es hipertensa y tiene diabetes, y esta paciente súbitamente mientras estaba almorzando presenta un cuadro de disartria y de pérdida súbita en el hemicuerpo derecho. Y pues desde ahí pues no es capaz de caminar sin asistencia, ¿no? Entonces, miren que en medicina casi siempre las cosas que son agudas, súbitas, siempre hacen referencia a que hay una alteración vascular, ¿sí? Sea arterial o sea venosa, más frecuentemente arterial,
pero la apariencia súbita de los síntomas me hace pensar en un cuadro vascular y esta paciente pues que es mayor, que tiene factores de riesgo como diabetes, hipertensión, pues tiene riesgos para tener un ataque cerebrovascular o isquémico o hemorrágico. Y me está diciendo claramente con los síntomas que esta paciente, ya con lo que me está contando, yo estoy pensando en qué lugar puede encontrar la lesión, porque pues tiene disartria y pérdida de fuerza en el hemicuerpo derecho, ¿no? Recordemos que disartria es diferente de afasia, ¿no? Son dos conceptos completamente distintos. Cuando un paciente tiene disartria puede tener una lesión en varios lugares. Cuando un paciente tiene afasia, yo ya me imagino dónde puede estar la lesión, ¿no? Y además tiene pérdida de fuerza en el hemicuerpo derecho, entonces yo tengo que pensar en un lugar donde encuentro una lesión tanto del habla como de hemiparesia del lado derecho. Entonces yo ya comienzo a pensar y lo que voy a ir a hacer es examinar a la paciente. Entonces examinemos a la paciente. ¿Qué le voy a examinar? Pues voy a interrogarla, voy a examinarle su fuerza, su tono muscular, sus reflejos, todas esas cosas. Profe, no se escucha. Aún no se escucha, profe. ¿Ya? No, no, Debe señor. compartirse el sonido. Ajá, se debe compartir el sonido. De pronto cuando le das compartir pantalla en el Meet, te dice cómo compartir con sonido, de pronto, no sé, como en Zoom, pero ni idea. Ah, no, es la primera vez que uso Meet. Pero, ¿qué hacemos? Bueno, pues vamos a mostrar el examen entonces. Bueno, ¿alguien que me quiera hacer un resumen de lo que encontró en el examen? Pues la paciente tenía los reflejos aumentados, conservaba pues ¿cómo se dice? Pues el movimiento de la cabeza, De la cara. de la cara, y pues el tono muscular también era aumentado. Ujú. No podía como extender, aunque pues como que el médico le hiciera como fuerza. Eso, muy bien. Entonces, primero le estoy evaluando ahí la fuerza de la cara, veo que no tiene compromiso facial. Seguido de eso, entonces lo que hago es evaluar el tono muscular. Miren la resistencia. Eso se ve a simple vista y eso, más que ver si eso se siente,
la resistencia al movimiento pasivo del codo y de la muñeca. Se llama espasticidad cuando el aumento del tono es por compromiso de la lesión de la neurona motora superior. También hay espasticidad en la rodilla. Profe. Y los reflejos los evaluamos comparando el cuerpo con el otro. Miren la hiperreflexia del bicipital del lado derecho. Doc, te está Miren la fallando. hiperreflexia. Profe, no se escucha bien. Bueno, entonces miren que evaluamos la cara y la fuerza estaba normal. Después evaluamos el tono muscular en el brazo, en el codo, con movimientos pasivos de la articulación. Y miren que a simple vista vimos cómo se ejerce resistencia al movimiento, ¿no? Entonces, en el caso de lesión de motoneuronas superiores se llama espasticidad. La movimiento. Primero el lado derecho, después del izquierdo, y claramente en el lado derecho los reflejos están en... Una pregunta, cuando el paciente emprende la marcha, pues digamos que todavía, pues no sé pues cómo son todas las marchas patológicas en algún caso, pero estaremos viendo una cuando ella empieza a caminar. Esta paciente, claro, ahí lo que estamos viendo al final, bueno, antes de la pregunta, entonces miren el reflejo patelar. ¿Sí? Claramente hiperrefléxico. Y miremos aquí la alteración en la marcha. Entonces mire que necesita mucha ayuda para caminar, y la marcha, pues eso se le da un nombre característico que es una marcha hemiparética, porque pues se le ve la hemiparesia. Miren cómo le ganan los flexores a los extensores en el brazo, entonces por eso el brazo adopta esa postura, y miren cómo ganan los extensores contra los flexores en la pierna, por eso la pierna está rígida y casi no se puede doblar, ¿no? Pero profesor, esta no sería como la Babinski por lo que no tiene la planta en extensión. El Babinski en este momento no lo estamos, ahí no lo evaluamos, que la paciente, para evaluar el Babinski tenemos que quitar el zapato, las medias, hacer el estímulo, entonces pues en esta paciente no nos lo mostraron, ¿no? Pero seguramente si lo hubiéramos hecho, ¿cómo estaría? ¿Presente o ausente? Pues presente. Presente. Claro, exacto. Motoneurona superior, todas arriba, ¿no? El dedo pulgar en el Babinski también. Entonces miren lo que encontramos, ¿sí? Una pregunta. Entonces, espasticidad se le llama es cuando, en el caso de la motoneurona superior, entonces no se le llama así en la motoneurona inferior. Exactamente. Entonces, dos cositas. Cuando se daña la neurona motora superior, la alteración en el tono muscular se llama espasticidad. Y cuando se disminuye el tono muscular en el caso de la neurona motora inferior, se llama hipotonía o disminución del tono muscular o flacidez. ¿Sí? Y otra diferencia en cuanto al tono muscular es que cuando la alteración del tono muscular es por alteración del sistema extrapiramidal, es decir, los ganglios basales, a esa alteración del tono muscular la llamamos rigidez. Tiene una característica de la rigidez que se llama rigidez en rueda dentada. Ya veremos si lo alcanzamos a ver. Y en el caso de la lesión cerebelosa, el tono muscular está disminuido, ¿no? Son cosas que hay que ir repasando y todo eso. Bueno, entonces miren lo que encontramos en esta paciente. Entonces miren que el habla estaba, yo que la escuché hablar acá, tenía una habla disátrica, pero no estaba fásica. Tiene una parálisis facial central derecha, poquito, digamos que esto que vimos en el examen ya es un tiempo después del evento agudo, o sea que ya tuvo un tiempo para recuperarse. Y tenía una hemiplegia derecha, la fuerza en el miembro superior era en una escala de 0 a 5, 0, y en el miembro inferior en una escala de 0 a 5, de 0 también. Tiene hiperreflexia en el hemicuerpo derecho, el tono muscular está aumentado, como se llama espasticidad, y la respuesta plantar es extensora, lo que quiere decir que tiene un Babinski derecho. Bien, entonces, ¿dónde está la lesión finalmente para que concluyamos? Motoneurona superior. Sí, claro. ¿Pero en qué lugar del tracto corticoespinal? Miren que vimos varios ejemplos ahorita. Aquí en donde, con estos síntomas, ¿ustedes dónde se imaginan que puede haber una lesión?
A nivel cortical, pues porque tiene el habla disártica y está afectando otras áreas corticales. La cortical no es tan claro, porque fíjate que lo que tiene es disartria. Si tuviera fascia, sí yo pensaba en algo cortical. Pero un Exacto. paciente puede tener disartria, por ejemplo, por lesión de motoneurona inferior del hipogloso, por lesión cerebelosa, ¿sí? Por lesión de la corteza motora también en el tercio inferior, en la circunvolución frontal inferior también puede haber disartria. Entonces mira que la disartria como tal puede tener lesiones en varios lugares, pero en este caso me están hablando de disartria, no de afasia. ¿Fue de pronto una lesión vascular por la arteria cerebral medio? Puede ser, pero ¿en qué lugar? Lo importante es el lugar. En eso, esa es la idea que aprendamos a hacer ese análisis, porque ya no sabemos la neuroanatomía desde hace rato del tracto corticoespinal, pero ahorita queremos darle aplicación. Entonces queremos darle aplicación desde el punto de vista neuroanatómico, neurofisiológico, y eso pues ya es lo que vamos a comenzar a ver, que es la neuroanatomía clínica. Entonces, en la corteza cerebral probablemente no, porque si me hubieras dicho afasia, de pronto sí. Entonces yo pienso que tiene que ser una lesión debajo de la corteza cerebral o subcortical. La lesión puede ser en la corona radiada, en la cápsula interna, en el pie del pedúnculo, en la parte anterior del puente, en la pirámide vulvar. ¿Será que tiene que ser encima del puente o debajo del puente? ¿Debajo? Para mí, por encima, ¿no? ¿Se acuerdan de esta? Mírenla, a mí parece Parálisis facial central. que respeta la cara, ¿sí? Entonces, cuando respeta la cara, debajo del puente, ¿sí? Si compromete la cara en el puente o encima del puente. Entonces, miren la lesión. En este caso, esta paciente, pues que también tiene un poquito de parálisis facial y tenía igual la pérdida de fuerza en el brazo y en la pierna. Entonces, miren que tiene una lesión en el puente a nivel del tracto corticoespinal, ¿sí? En la parte anterior. Entonces me da esa manifestación. Entonces el ejercicio que hay que comenzar a hacer es ese, ¿de acuerdo? Para que nos vayamos familiarizando con la neuroanatomía clínica, que así le damos aplicación a todos esos conceptos. ¿Qué me tengo que saber en este caso para haber diagnosticado esa lesión? ¿De dónde a dónde va el tracto corticoespinal? ¿Cuáles son los signos de lesión de motoneurona superior y de motoneurona inferior? Y como me sé el tracto corticoespinal, pues tengo que saberme básicamente de dónde se decusa. Y ya con eso ya sé que la lesión es de neurona motora superior y que es contralateral. Entonces ahí voy afinando un poquito el movimiento. ¿Listo? Entonces queda claro este concepto del análisis de la lesión del tracto corticoespinal y la localización. Profe, en este caso entonces sería debajo del puente. Es que no me quedó muy claro. Entonces mira el examen. Tiene parálisis facial central derecha, disartria, parálisis facial central derecha y hemiplegia derecha. Entonces recordemos dónde está el núcleo motor del facial. ¿En qué parte? En el puente. En el puente. Entonces tenemos que tener una lesión en el puente cuando está comprometida la cara. Una lesión en el puente o encima del puente. En el caso de la lesión de la neurona motora superior, ¿no? Ah, listo. Gracias, profe. Bueno. Bueno, perfecto. Tenemos hasta las 4, ¿no? Sí, señor. Yo creo que vamos a seguir porque no tenemos mucho tiempo más. Y yo creo que alcanzamos a hacer la parte de los ganglios basales.
y la parte del cerebelo de pronto la completamos en alguna de las otras dos clases que tenemos, ¿de acuerdo? Para no ir de afán. Bueno, Vale, listo. Entonces, bueno, de los ganglios basales, ustedes la anatomía ya la conocen. Ustedes pueden encontrar en diferentes libros que esto sí corresponde a los ganglios basales y que esto no corresponde a los ganglios basales. Pero esencialmente todos los libros acuerdan que el caudado, que el putamen, que el pálido externo y el interno, el núcleo subtalámico, la sustancia nigra, su pars compacta y su pars reticular, pues son los componentes principales de los ganglios basales, ¿no? Y van a encontrar lugares en donde van a definir los ganglios basales como dos lugares solamente. Algunos lugares donde van a encontrar los ganglios basales que están compuestos por un estriado ventral. El estriado ventral hace referencia a donde se unen en la parte anterior el caudado y el putamen, que ahí básicamente está el núcleo accumbens, que esa es la parte límbica y cognitiva y el control del movimiento ocular de los ganglios basales, y el estriado dorsal, que hace referencia al control motor básicamente, ¿no? Entonces ahí, esa es la anatomía, pues ya ustedes ya la conocen bien. En esta foto, pues para mostrarles simplemente aquí la ubicación del núcleo subtalámico, pues, en relación ahí con el tálamo, y lo cerquita también que está la sustancia nigra del subtálamo, ¿no? Recordemos que los ganglios basales están irrigados por diferentes estructuras vasculares. Aquí miren que la parte anterior de los ganglios basales, principalmente la cabeza, el caudado y parte del putamen, están irrigados por una rama de la arteria cerebral anterior, la rama arteria, la recurrente de Hebner, las arterias lentículo-estriadas, que son ramas de la arteria cerebral media, irrigan casi el resto de los ganglios basales, el resto del putamen y globo pálido, y alguna pequeña porción puede tener irrigación de la circulación posterior a través de la coroidea anterior y de la cerebral posterior, pero pues básicamente, como está aquí en la foto, miren todas las arterias lentículo-estriadas, que son como 8 o 10 que están en ángulo recto, ¿no? Este es un sitio frecuente de ataques cerebrovasculares, los ganglios basales, porque estos son estructuras vasculares que son pequeños vasos que como consecuencia de la edad, de la hipertensión, de la diabetes, se pueden obstruir, ¿no? Y pueden dar infartos o hemorragias en estos lugares. Recordemos que los ganglios basales tienen también su distribución somatotópica, ¿no? Y se corresponden de acuerdo a la distribución somatotópica en la corteza cerebral, tanto en el caudado como en el putamen, como en el globo pálido, como en el subtálamo. Miren aquí cómo está ubicado, más o menos igual al homúnculo motor. Miren que los miembros inferiores están en la cara, aquí en el putamen están en la cara dorsal y medial, los miembros superiores en la cara lateral y la cara en la parte ventral y lateral de los ganglios basales. Esto es básicamente igual al homúnculo motor. Bien. Recordemos que los ganglios basales reciben aferencias, o como ustedes como habrán escuchado, la puerta de entrada a los ganglios basales, que son el caudado y el putamen, que principalmente reciben sus conexiones de la corteza cerebral. Entonces por eso se llaman fibras corticoestriadas, y esas fibras son esencialmente glutamatérgicas, ¿no? Aquí está la sinapsis excitatoria que está llegando al caudado y al putamen, ¿no? Pero también reciben aferencias dopaminérgicas, que esas son con la conexión nigroestriada a través de la sustancia nigra pars compacta, y esta dopamina puede tener, dependiendo del sitio que se conecte dentro de los ganglios basales, puede tener una función excitatoria o puede tener una función inhibitoria. Y en menor proporción, pues también tenemos aferencias serotoninérgicas y noradrenérgicas, provenientes de los núcleos del Raphe y del locus coeruleus, ¿no? Y las eferencias o la vía de salida del pálido interno se hace a través del globo pálido interno y de la sustancia nigra pars reticular, que en este caso estas conexiones son inhibitorias, son GABAérgicas, ¿no? Y estas eferencias pues finalmente tienen conexiones de acá con el tálamo y posteriormente con la corteza cerebral, ¿no? Recordemos que
que los ganglios basales tienen también su función, además de su función sobre el control motor, tienen su función sobre otras funciones, ¿no? Aquí es indispensable, los ganglios basales también tienen que ver con la función cognitiva, con el control de algunos movimientos oculares, también con las emociones. Entonces, pues parte clave en el concepto básico de los ganglios basales, ¿no? Bueno, y para saber cómo funcionan los ganglios basales o las conexiones intrínsecas, entonces tenemos que recurrir a los conceptos de la vía directa y la vía indirecta. Entonces recordemos, el circuito básico es vía de entrada, conexión de la corteza, ¿sí?, a los ganglios basales, que para entrar a los ganglios basales llegamos al caudado y al putamen, ¿cierto? Y vía de salida, pálido interno, posteriormente tálamo y posteriormente corteza cerebral, ¿no? Entonces ese es el circuito básico de conexiones de los ganglios basales. Y para el control del movimiento, entonces tienen que suceder una serie de sinapsis excitatorias e inhibitorias para podernos mover. Entonces eso es lo que llamamos las vías directas y la vía indirecta. Puede que esto sea algo muy simplificado, ¿no? Estas son teorías que existen desde hace muchos años, pero es probable que claramente esto hoy en día se ha modificado, y pues esto que utilizamos para enseñar y para entender el funcionamiento de estos ganglios basales, pues como les decía, probablemente sea una simplificación. Entonces miren acá, ¿qué pasa en la vía directa? Entonces tenemos conexiones corticoestriadas que van de la corteza a los ganglios basales a nivel del estriado, caudado y putamen, que son glutamatérgicas, ¿verdad? Y del estriado al globo pálido tenemos una conexión que es inhibitoria, GABAérgica. Del globo pálido al tálamo tenemos una conexión inhibitoria, GABAérgica. Y del tálamo a la corteza otra vez tenemos una conexión glutamatérgica, excitatoria. Eso es lo que sucede en la vía directa. En la vía directa es lo mismo, pero simplemente hay dos conexiones adicionales. Una del estriado con el pálido externo y del pálido externo con el núcleo subtalámico, hacen una conexión inhibitoria, y el núcleo subtalámico con el pálido interno hacen una conexión excitatoria. Y posteriormente es lo mismo para hacer una conexión inhibitoria con el tálamo y una conexión excitatoria con la corteza. ¿Cuál es el resultado de esto? Que finalmente, en este caso, que tenemos que, después de que salimos de la corteza y pasamos por el estriado, tenemos dos sinapsis inhibitorias para llegar hasta el tálamo. Entonces el resultado final de estas dos sinapsis inhibitorias, como está aquí donde dice directa, -1 menos 1 me da +1. O sea que finalmente el primer concepto de este circuito es que a través de la vía directa yo puedo iniciar el movimiento, facilitar el movimiento, ¿sí? Y en el caso de la vía indirecta, tengo tres sinapsis después del estriado, tengo tres sinapsis que son inhibitorias y una que es excitatoria, ¿sí? Y el resultado después de esto, de menos, con más y con menos, es la inhibición del movimiento. O aquí está el -1, el -2, exacto, que es la conexión inhibitoria. O sea que la función de la vía indirecta en este caso es inhibir o frenar el movimiento, que eso es lo que nosotros necesitamos todo el tiempo para poder movernos, ¿sí? Entonces, por eso la función esencial de los ganglios basales es poder iniciar el movimiento y también haciéndole algunos ajustes inhibiéndolo. O lo que es lo mismo, a la vía directa pónganle el sinónimo del pedal del acelerador y a la vía indirecta pongan el sinónimo del freno, ¿sí? Esto sucede todo el tiempo. Esa es la manera en la que los ganglios basales retroalimentan
a la corteza cerebral. ¿Bien? Pero bueno, no hemos hablado, ya nos quedó el concepto básico de la vía directa y la vía indirecta, pero no hemos hablado de las conexiones dopaminérgicas. Pues que ustedes han escuchado que en el caso de la enfermedad de Parkinson, que es una enfermedad de los ganglios basales, específicamente de la sustancia negra, porque se acaba la dopamina, pues hay como manifestaciones, alteraciones del control del movimiento. Entonces miren aquí cómo la dopamina proveniente de la sustancia negra pars compacta tiene una función tanto excitatoria como inhibitoria. Aquí está estimulando los receptores de 1 y estando los receptores de 2. Perfecto. E iniciamos y frenamos el movimiento. O sea que cuando hay dopamina, el resultado es que podemos ejecutar el movimiento. ¿Sí? Esta vía, el tálamo puede activar la corteza normalmente. Pero cuando no hay dopamina, en este circuito, el movimiento se inhibe. Es decir, se pierde básicamente el circuito queda funcionando a través de la vía indirecta. Y por eso el concepto básico en el caso de un paciente que tiene enfermedad de Parkinson es que su movimiento se frena, predomina la inhibición, predomina el freno. Entonces ahí están las manifestaciones del paciente que tiene enfermedad de Parkinson. Tiene rigidez, como mencionamos ahorita, la rigidez es un aumento en el tono muscular, que en el caso del Parkinson se llama rigidez en rueda dentada, y tiene bradiquinesia. Bradiquinesia, que es un movimiento muy lento. ¿Sí? El paciente que tiene Parkinson generalmente es lento para caminar, es lento para hablar, es lento hasta para gesticular, los ojos también se mueven lentos, es un paciente lento. Ustedes van a decir, pero es que un paciente con Parkinson tiembla. Entonces, pero la verdad es que un gran porcentaje de pacientes con Parkinson no tiembla. Entonces, por eso en el paciente con Parkinson, el concepto esencial es que es un paciente que está más bien rígido y con bradiquinesia. ¿Sí? Algunos pacientes con Parkinson tiemblan. Digamos que los pacientes que tienen Parkinson y no tienen temblor, por ahí un 30 o un 40% de los pacientes no tienen temblor. La fisiopatología o la explicación del temblor no es tan clara con esta teoría. Esta teoría nos explica más la parte de la rigidez y el movimiento lento, no tanto lo del temblor. ¿Bien? Entonces, por eso las alteraciones de los ganglios basales las dividimos entre trastornos hiperkinéticos y trastornos hipokinéticos. Entonces, los trastornos hiperkinéticos, ahí están básicamente las coreas, el balismo, los tics, los mioclonos, el temblor. Y el trastorno hipokinético, pues que lo identificamos más fácilmente y ya uno está más o menos familiarizado con el trastorno hipokinético, pues es la enfermedad de Parkinson. Un paciente con Parkinson, recordemos, como no hay dopamina, predomina la inhibición, el paciente está frenado, todos sus movimientos son lentos, su cara es como en una máscara, ¿sí? Su tronco está flexionado hacia el frente, tiene un temblor en la mano, que es un temblor como en cuentamonedas, y su marcha también es lenta. ¿Sí? Entonces esos son los síntomas básicos de un paciente que tiene enfermedad de Parkinson. ¿Por qué sucede eso? Porque miren que aquí en el mesencéfalo la sustancia negra de un lado se acaba, ¿sí? Entonces se deja de producir la dopamina. Aquí no hay, aquí sí, pero también se está acabando. Por esta inclusión, mire que esta es una neurona dopaminérgica, por eso tiene esa tinción, por esos gránulos, y tiene este cuerpo rosadito que se llaman los cuerpos de Lewy, que esta es la inclusión o el hallazgo patológico allá en el microscopio de estas neuronas de la sustancia negra que se han ido perdiendo. Entonces recordemos que en el Parkinson pues predomina en ese caso la vía indirecta. Miren qué le pasa en el transcurso de la vida a un paciente con Parkinson. Esto es un estudio de tomografía por emisión de positrones, donde yo estoy poniéndole al paciente por vía intravenosa un radiomarcador. Ese radio Este es un ejemplo de un paciente sano donde yo estoy viendo cómo el caudado y el putamen
se ven simétricos, ¿sí? Se ven completamente simétricos en ambos lados. Y miren que este es un paciente que tiene enfermedad de Parkinson por ahí después de unos 3 años o de 4 años de inicio de la enfermedad. Y miren que el lado derecho se ve bien, pero miren que en el lado izquierdo ya no se ve el estriado dorsal. ¿Se acuerdan que el estriado dorsal, ese concepto lo usamos para el control motor de los ganglios basales? Y miren que 10 años o 15 años después de la enfermedad de Parkinson, ya el lado izquierdo casi no se ve, como en el paciente sano, y el lado derecho ya también casi no se ve. Entonces es como se van degenerando los receptores dopaminérgicos en el tiempo. Para que un paciente tenga síntomas de Parkinson se le tienen que haber acabado por lo menos el 20%, el 70% de las neuronas dopaminérgicas, ¿no? Y es así como les hace falta la dopamina, entonces pues sabiéndonos el metabolismo de la dopamina, pues se pueden crear medicamentos, se pueden dar medicamentos para que simulen el efecto dopaminérgico, ¿no? ¿Sí? En el caso de la levodopa u otros medicamentos para que suplan ese déficit. Y en pacientes que con medicamentos solos no se controlan, entonces se les puede hacer manejo con un estimulador o divide su estimulación cerebral profunda. Como les habrá explicado el doctor Lobato, si ya han tenido las clases con él, hacer un estímulo sobre el núcleo subtalámico o sobre el núcleo o sobre el pálido interno son los principales lugares donde se puede llegar y mejorar el movimiento de estos pacientes, porque lo que se hace en estos casos es inhibir la actividad del núcleo subtalámico o inhibir la actividad del pálido interno, y de esa manera el paciente se le quita el freno y se puede mover. Así es como oscilan las neuronas de un paciente con enfermedad de Parkinson en el núcleo subtalámico. Oscilan de manera desorganizada. Y al poner medicamentos o colocar el estimulador, pues esas neuronas comienzan a sincronizarse. Muy bien, y para terminar los ganglios basales, entonces recordemos que no solamente tienen control motor. Ese canal del control motor ya lo vimos, que pues es lo que acabamos de ver, las conexiones que vienen de la corteza, que entran al cuerpo estriado, que salen por el pálido interno, que van al tálamo y se conectan después a la corteza cerebral, a las áreas motoras primarias y a las áreas de asociación. También tenemos centros oculomotores, ¿no? Conexiones que vienen de la corteza prefrontal y de la corteza parietal posterior, entran por el caudado, salen por el pálido interno, llegan a algún lugar del tálamo y regresan a las áreas frontales del control del movimiento ocular. O el canal prefrontal, que el canal prefrontal pues tiene que ver ya con la parte cognitiva y emocional de los ganglios basales, ¿no? Donde hay conexiones que vienen de la corteza premotora, de la corteza parietal posterior, entran por la cabeza del caudado, salen por el pálido interno, llegan al tálamo y se devuelven a la corteza prefrontal. Y el canal límbico pues viene de las conexiones del sistema límbico, ¿no? De la corteza temporal, del hipocampo y de la amígdala, y se conectan con la parte ventral del estriado. Recuerden que allá en el estriado ventral, donde se unen el caudado y el putamen, está el núcleo accumbens, y de ese núcleo accumbens salen conexiones con el pálido interno, vía de salida, en algunos núcleos del tálamo, y se devuelven a la corteza del cíngulo y la corteza orbitofrontal. Eso es importante porque un paciente con enfermedad de Parkinson no solamente tiene problemas en su movimiento, es decir, un paciente con de que comienzan a verse los problemas motores del movimiento. Es decir, un paciente con Parkinson puede tener muchos años antes trastornos del sueño, problemas del olfato. Casi el 80% de los pacientes con Parkinson han perdido el olfato, tienen problemas de estreñimiento, tienen problemas de hipotensión o disfunción sexual, tienen alteraciones del ánimo como ansiedad y depresión, y hasta que llega el momento en que se acaba ya toda la dopamina y se comienzan a ver los síntomas motores, como el temblor, la braquikinesia, la rigidez y las alteraciones en la marcha. Entonces miren que a través de la enfermedad de Parkinson, miren que ya estamos viendo cosas que básicamente son neurológicas. Todos los neurólogos hacemos esto todos los días, pero ya desde la neuroanatomía clínica pues ya nos vamos familiarizando con esos conceptos básicos, ¿no? A través del conocimiento de los ganglios basales.
En la enfermedad de Huntington lo que pasa es lo contrario, es que predomina la vía directa. ¿Sí? Los daños suceden en otros lugares puntuales y por eso predomina entonces la alteración de la vía directa. Y un paciente con enfermedad de Huntington pues se mueve mucho más, se mueve de manera desordenada. Entonces vamos a ver el video del paciente con enfermedad de Parkinson. Miren que muchas veces el paciente con Parkinson, nosotros en general lo identificamos más o menos rápido, porque miren que llama mucho la atención pues como pues, su temblor característico, llama mucho la atención como al caminar su movimiento es lento. Miren que cuando camina el lado derecho de su cuerpo casi no se mueve. Miren que el izquierdo sí lo bracea, pero el lado derecho no se mueve. Y su marcha tiende a ser un poquito lenta, el tronco un poquito pegado al piso. Entonces ese es un paciente, y miren el paciente con Corea de Huntington, ¿no? Entonces, miren el paciente con Corea de Huntington, todo se mueve de manera desorganizada. Mire, se mueve la cabeza, la parte proximal de los brazos, la parte distal de los brazos, las piernas también se mueven y se altera la marcha. Y igualmente, un paciente con Corea de Huntington, además del trastorno del movimiento, también tiene otros síntomas también psiquiátricos y también tienen problemas cognitivos y tienen demencia, ¿no? Bien, y este es un ejemplo del balismo. En el caso del balismo también hay una lesión en el núcleo subtalámico donde se altera también la vía indirecta y predomina la vía directa, y el balismo es un movimiento como brusco en una extremidad y sobre todo en la parte distal. Entonces son cosas clínicas pues, que nos permiten entender más fácil pues, el porqué de todas esas conexiones, ¿no? Bueno, entonces queda claro entonces el concepto del acelerador y del freno para entender la vía directa y la vía indirecta. Profe, una pregunta. Cuando digamos en la Corea, perdón, en la enfermedad de Huntington, que iba como, pues como desorganizado, igualmente él no se chocaba contra las cosas. Exactamente, porque mira que de todas maneras, eso depende del estado de la enfermedad en la que se encuentran, ¿no? Como estos pacientes, a pesar de su limitación, se adaptan para seguir haciendo su vida. Obviamente, después de muchos años hay unos que ya no pueden hacer nada y están restringidos a una cama, ¿sí? Pero en la medida que la enfermedad comienza, que es una enfermedad, un curso muy largo, los pacientes se van adaptando a su enfermedad y pueden seguir haciendo muchas cosas. Increíblemente estos pacientes, a pesar de su descoordinación y todo, cuidan su cuidado, mantienen su cuidado personal, algunos pueden seguirse peinando, afeitando, bueno, haciendo muchas cosas, ¿no? Pero pues poco a poco les va costando dificultad y comienzan a tener accidentes, ¿no? Ya no pueden conducir, ya no pueden usar la cocina, bueno, en fin, ya no pueden hacer muchas más cosas. Vale, profe. Profe, una pregunta. En el último video que veíamos el balismo, se veía más afectada, o sea, se veía afectada la vía indirecta y se conservaba la directa, como en el Huntington. Es como exactamente, se mantiene el acelerador, ¿sí? Se daña la inhibición. Es al dañarse la inhibición, al dañarse el freno, pues el movimiento se aumenta, ¿no? Y en el Parkinson es claro que lo que se daña es el freno, ¿no? ¿Sí? ¿No se dañaría el acelerador?
Perdón, sí, en el gas, perdón, en el Parkinson se daña es el acelerador, exactamente. Ah, listo, profe. Y por eso predomina el freno, predomina la inhibición. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Profe, pero entonces, ¿cómo, en qué predomina el balismo para ser diferente de la de Huntington? Ah, el sitio de la lesión. Entonces ahí depende el sitio que se lesionó. Entonces cuando hay balismo, el sitio de la lesión es el núcleo subtalámico. Y recordemos que el núcleo subtalámico es glutamatérgico y tiene una función excitatoria, ¿no? Entonces ahí está el problema en el balismo, ¿no? Y en el caso de la enfermedad de Huntington, sí es más bien es el estriado. Entonces al predominar los daños, al suceder el daño de las neuronas GABAérgicas del estriado, lo que sucede es que se inhibe el núcleo subtalámico. Y al inhibir el núcleo subtalámico, pues lo que sucede es el aumento del movimiento, ¿no? Entonces, como les digo, todo esto son teorías y puede que esto todavía lo encontramos en libros recientes, pero pues obviamente esto es mucho más, probablemente es mucho más complejo, ¿sí? No estamos hablando solamente de estas poquitas conexiones, finalmente realmente son pocas, ¿no? Pero sí, finalmente es una simplificación, ¿no? Entonces lo importante de esto es entender la parte básica, cómo explica uno la función de los ganglios basales, cuál es su función sobre el haz corticoespinal, ¿sí? Estimulándolo, frenándolo, llegando a un equilibrio en esas dos cosas para poder movernos mejor, que cuando se desequilibra o predomina la vía directa o predomina la vía indirecta, pues sucede un trastorno del movimiento, ¿no? Bueno, listo, creo que entonces terminamos, que ya casi nos toca entonces conectarnos con el otro grupo. Nos veremos en la próxima clase, que creo que la próxima clase conmigo es del sistema, creo que es la del octavo par craneal y el gusto y el olfato. Y de últimas es la del cordón espinal, y cuando veamos cordón espinal volveremos nuevamente a retomar lo de la neurona motora superior y neurona motora inferior. Muchas gracias, profe. Bueno, que estén bien entonces. Gracias, profe. Que pasen buen día. Muchas gracias, Gracias, profe. profe. Gracias. Gracias.